Muchísimas gracias por estar aquí. Soy Javier Membrillo del Hospital Gómez Ulla y la verdad es que es un gusto ver la sala llena para un tema que yo creo que está de gran actualidad y de hecho fijaros que tenemos preguntas ya antes de empezar las ponencias, ¿no? Y voy a nombrar algunas y las voy a dejar porque seguro que a lo largo de las charlas se van a ir resolviendo. Yo creo que de la mesa soy el que menos sabe de Clostri. Pero bueno, aquí estoy, ¿vale? Y las que no las veremos al final, ¿no? Evidencias actuales del éxito en trasplante fecal en el tratamiento del C. diff. Tratamiento en recurrencia, probióticos, ¿sirven o no sirven? ¿Tiene algún efecto a largo plazo el trasplante de microbiota en la salud de la persona que recibe la terapia? ¿Esto es aplicable en la práctica clínica real? Según la experiencia personal, ¿cuándo indicáis el trasplante de microbiota fecal? ¿No? Yo creo que unos temas totalmente relevantes y que vamos a intentar dar respuesta en lo que nos dé tiempo durante este simposio. Le damos las gracias a Microbiomic por permitirnos estar aquí, como siempre dejándonos total libertad de cátedra a todos los ponentes. No han intervenido en absoluto en la elaboración de los contenidos que vamos a tratar aquí y si os parece pues vamos a empezar, vamos a dejar todas las preguntas para el final, que yo creo que siempre es más interesante y si no a lo mejor me preguntáis a mí algo y resulta que yo no me lo sé y se lo saben ellos que son los expertos, ¿no? Y vamos a empezar, yo creo que las dos personas que me acompañan, Rosa del Campo y Javier Cobo, se presentan por sí solos y vamos a empezar por Rosa, que nos va a hablar de estado actual y perspectivas futuras del trasplante de microbiota fecal más allá del Clostridioides difficile. En este momento vamos a hablar un poco de trasplante fecal en Clostridium difficile. Ahí me ha tocado explicaros un poco más allá de lo que es el Clostridium, del Clostridioides, y voy a ver otras perspectivas en las que quizás podríamos utilizar pues, esta técnica del trasplante fecal, ¿no? Todos sabéis más o menos, yo creo que los que estáis aquí, hay una manera muy fácil de hacerlo del trasplante, no es una cosa que sea extremadamente complicada, simplemente tratamos de recuperar una microbiota de un donante. Lo difícil de esto siempre son los donantes. Oye, tenéis sitios, que, sí, pues, aquí delante hay sitio para que os sentéis todos los que estáis de pie y en las escaleras. Por aquí en medio, creo que todo el mundo se ha duchado, hace calor pero no tanto. Esto es como en la iglesia, sentaros delante. Tenéis sitios para aquí, sí. Bueno, pues os quería comentar la parte de... A ver si consigo aquí. Esto es. Realmente lo que buscamos es una microbiota que sea procedente de una persona sana que esté acreditada. Sabéis que la parte más difícil es obtener donantes porque no tenemos ningún criterio para saber si un donante de verdad está sano, por mucho más allá de las preguntas que le podamos hacer. Tenemos que confiar, lo hemos dicho también hace muy poquito rato, tenemos que confiar en el donante. No podemos muchas veces a ver si nos dice la verdad, porque por mucho que le preguntes si ha tomado antibióticos, si tiene una alimentación sana, pues hay que confiar. Es un proceso muy importante lo del confiar en el donante porque al final pues te la estás jugando, pero a su vez la mayoría de las personas sanas que consiguen pasar los criterios pues son donantes acreditados y una vez que los acreditamos tenemos hasta 3 meses pues para tener toda su microbiota. Desde los procesos iniciales incluían la parte de centrifugar, de hacer los batidos, que realmente ya los hemos eliminado, y la mayoría de la gente pues empezamos con la endoscopia y ahora ya todo el mundo hace cápsulas porque es una manera muy sencilla, nada invasiva y yo creo que merece la pena. Actualmente en el tratamiento de Clostridioides difficile estamos dando 4 cápsulas que sabéis que se pueden tomar vía oral, que no huelen, que no saben, que es muy sencillo también de mantener a temperatura, se conserva muy bien la microbiota y que tienen una validez, pues está estipulado entre 6 meses y 1 año y realmente pues es una cosa bastante sencilla. En el caso de la resolución de las recidivas de Clostridium difficile, una de las preguntas que tenemos, porque a futuro hay que pensar si esto del trasplante va a seguir o qué estamos haciendo, ¿no? Una de las preguntas que tenemos, y aquí también en la sala está Luna Ballesteros, que está haciendo la tesis en eso, es qué parte de las heces es la que se activa contra Clostridium, porque realmente imaginaros que encontráramos una sola bacteria o encontráramos una sal biliar. ¿Para qué tenemos que utilizar todas las heces? Cuando certificamos a un donante ni siquiera sabemos si realmente contiene un virus que no hayamos descrito y que se lo estemos pagando a otra persona, ¿no? Tampoco sabemos si nuestro donante, que es ideal, dentro de 5 años va a tener un cáncer de colon y se lo hemos pegado a todo el mundo que lo ha recibido. Entonces, pues ahora lo que sabemos, siempre se ha dicho lo del nicho ecológico, porque siempre hemos pensado que el Clostridium estaba muy asociado con la destrucción de esa microbiota por los antibióticos, pero realmente vemos que aún así la gente mantiene su microbiota, o sea que no es que el que tenga Clostridium solo tiene
tiene Clostridium. Siguen habiendo otras bacterias, sigue habiendo mucha gente ahí en el intestino y no es tan sencillo como el recuperar el nicho ecológico. Sí que es cierto que se ha dicho que algunas especies, los Ruminococcus, pueden desplazar a los Clostridium, otros Clostridium pueden desplazar a Difficile, pero no lo sabemos, realmente no lo sabemos. También nos hemos interesado mucho por los péptidos antimicrobianos, porque sabéis que al final las bacterias pues, producen estos péptidos y quizás algunas especies podrían producir alguna bacteriocina que matara a Clostridium, las sales biliares, los fagos, o sea, realmente después de 11 años llevamos haciendo trasplante fecal, no sabemos qué parte de las heces es activa contra Clostridium difficile. Y eso es algo que tenemos que reflexionar porque a la larga sería muy útil saberlo para poderlo controlar de una manera farmacéutica. Sabéis que la caca, pues al final, es un conjunto de muchas cosas y que no tenemos ni siquiera estandarizado cómo hacerlo, ¿no? Bueno, esta diapositiva tiene 11 años, los mismos años que llevamos haciendo el trasplante fecal en el Ramón y Cajal, y como veis aquí, pues la única que sigue aprobada es la recurrencia de Clostridium difficile, la eficacia está entre 80 y 90, los efectos secundarios mínimos. En este caso, hagamos lo que hagamos, sea el donante quien sea, sean las heces como sean, funciona. No tenemos ningún problema. Siempre ha funcionado. Nada, ningún efecto secundario a destacar, funciona. Pero desde 2015 ya se hablaba pues de muchas cosas, ¿no? Encefalopatía, sepsis, erradicación, muchísimas cosas que no han sido una realidad. Seguro que los que estáis aquí sabéis que se ha hecho mucho hincapié en la colitis ulcerosa. Lo que más se ha estudiado es la colitis ulcerosa y no se ha llegado a ningún adelanto clínico. O sea, no se ha validado el trasplante fecal nada más que para Clostridium. ¿Y cuáles son los problemas que nos enfrentamos para utilizar esta herramienta en otras patologías? Bueno, pues para mí una de las importantes es que no tenemos una definición de microbiota sana. A pesar de que validemos a un donante, ¿quién me dice que ese donante está sano? Pues nadie, ¿no? La composición, sabemos que ya la composición de la microbiota no es suficiente, estamos pasando a funcionalidad, midiendo ácidos grasos, midiendo otras cosas, no hay estandarización de los procesos, todo el mundo, no digo los que estamos en España, todo el mundo hace el trasplante de microbiota con los medios que tiene, no podemos hacer muchas más cosas. Los microorganismos desconocidos, bueno, transferir enfermedades, pero sabéis que han aparecido nuevos productos que amplían un poco la perspectiva. En el caso de Estados Unidos, Rebiota, basado en consorcios microbianos, WOS, que también hace esporas, son esporas de Firmicutes, pero ambos no son un microbioma, son cosas que se cultivan después y después se unen. Y después muchas veces no tienen sentido a veces para funcionar, ¿no? Hay un adelanto con los productos, lo que llamamos LPBs, los LPBs, y esperemos que esto pueda ser una realidad, pero hoy no lo es todavía, ¿vale? Podemos intentar buscar microorganismos que inhiban a Clostridium, pero bueno, pues de momento no es la realidad. Probióticos, posbióticos, ojalá funcionaran. O sea, yo voy a dar mi opinión personal, ojalá funcionaran, al menos en tratar de prevenir la recurrencia, pero no sirven. O sea, la evidencia es que no sirven. Una vez que ya tenemos la infección, es muy complicado. Sabéis que ya entra la regulación SOHO, esto nos complica muchísimo más a la hora de hacer esta técnica, pero también yo creo que va a ser muy importante que lo hagamos porque va a quedar todo registrado, va a quedar todo, o sea, por una vez lo vamos a hacer las cosas bien y yo creo que la ONT es la que va a regular todo esto y yo creo que a la larga va a ser mucho mejor. ¿Qué perspectiva nos encontramos para aplicar el trasplante de microbiota en otras situaciones? Si pensáis en la calle, mucha gente que oye hablar de esto pues dice, bueno, pues por si yo está claro que la obesidad se liga a la microbiota, ¿por qué no me cambias mi microbiota por otra persona? ¿Por qué no me la cambias en el caso pues, de muchas aplicaciones, ¿no? Yo en las que veo y os destaco aquí, desde luego, obesidad, la parte de hígado graso no alcohólico, diabetes mellitus, la parte intestinal, ojalá pudiéramos hacer algo en colitis ulcerosa, no ha sido el caso, se ha intentado por todos los medios y yo creo que las evidencias no son suficientes. Hay muchas perspectivas en la parte neurológica, ansiedad, depresión, TEA, Parkinson, la parte inmunológica, por supuesto, la resistencia a antibióticos, la descolonización de bacterias resistentes por el reemplazo de bacterias sensibles. O sea, lo que buscamos ahí no es, digamos, arreglar nada, sino reemplazar unas bacterias por otra, por la parte que nos toca. Y la oncología, pues es donde está puesto el foco actualmente, pues porque sabéis que hay gente que no responde al tratamiento inmunomodulador en el caso del cáncer y hay ensayos publicados donde si les aplicamos heces o la microbiota de personas que sí responden, sí conseguimos que respondan. Entonces, esto es una opción muy importante porque entenderéis que un proceso oncológico, jugártela a los inmunomoduladores y que no respondan,
pues si podemos modular eso, desde luego. Yo creo que son todas las perspectivas que tenemos abiertas y que ojalá algún día pues sean una realidad, pero esta realidad hay que demostrarla. O sea, en Clostridium se sigue haciendo simplemente porque funciona. O sea, funciona sí o sí. En el resto todavía todo es especulación, ¿vale? Hay que demostrarlo. Nada, esto ya porque los quería detallar así despacio. Hay muchísimas preguntas que nos hacemos. ¿Quién es el mejor donante? ¿Hay alguna manera de seleccionar a un donante para cada uno de los receptores? Yo creo que en Clostridium pues, ha funcionado y no tenemos nada que hacer. Pero en el resto de... ¿Por qué no funciona en colitis ulcerosa? O sea, es que es algo... Se habló durante un tiempo, seguro que conocéis, los superdonantes. Había personas que eran mejores que otras. No hemos llegado a nada. Otro de los grandes problemas que tenemos es la dosis y la posología. En el Clostridium damos una dosis. Si quiero hacerlo en otras intervenciones, ¿tengo que hacerlo más tiempo? ¿Tengo que prolongarlo más tiempo? No se sabe. Y luego una reflexión también sobre la implantación, porque creemos que si quitamos una microbiota y damos otra, todo se va a implantar. Mi experiencia personal es que la mayoría de lo que damos al día siguiente se elimina con las heces y no tiene ninguna repercusión. Pero claro, con las técnicas que tenemos, y las técnicas la mayoría se basan en secuenciación, entonces no sabemos si hay pequeñas cosas que se quedan ahí y hacen algo, no lo sabemos. Yo creo que lo del proceso cancerígeno es lo que veo yo a perspectiva inmediata más rápida, sobre todo por la parte que nos queda de compasiva. Como os decía, en la oncología, pues el jugársela o no jugársela es muy interesante. Y la inmunología está muy mediada por los microorganismos intestinales. La parte inmunológica tiene que estar luchando entre las infecciones y parar a los patógenos que nos invaden y el tumor para destruirlo. Entonces, si le quitamos la parte de estar pendiente de los microorganismos, quizás la inmunología se puede dedicar más al tumor y puede ser mucho más efectiva, ¿no? Y realmente creo que van a ir un poquito los tiros por ahí. En el caso también, además de la respuesta, nosotros hemos visto, por ejemplo, en gente que toma inmunoterapia, respuestas simplemente se han tomado más o menos antibiótico. Una de las cosas que hacemos en la medicina, porque es verdad que una gente que tiene un proceso cancerígeno y está tomando unos inmunomoduladores, no te la vas a jugar a que se infecte. Muchas veces se dan muchos antibióticos que quizás no habría que dar. Pues ya hemos demostrado que el tomar más antibióticos lo que consigue es que respondan peor y que tengan muchos más efectos secundarios realmente, ¿no? Y entonces, bueno, una parte también que estamos tratando desde la microbiología de aportar son los ácidos grasos de cadena corta, que vemos que tienen mucha relación con la inmunidad, sobre todo a nivel local en el intestino. El que el intestino no se inflame es muy, muy importante. Seguro que sabéis que se ha intentado dar butirato vía oral y realmente pues, no ha conseguido nada, porque el butirato se tiene que producir in situ en el intestino. No tiene ningún sentido que lo demos vía oral. Esto es lo que os contaba de los antibióticos, es un artículo que ya publicamos en 2024, junto con el Hospital Clínico, con la oncología del Hospital Clínico de Zaragoza. Y simplemente dar más antibióticos, pues lo que veíamos aquí, realmente si toman antibióticos tienen mucha peor supervivencia y realmente hay muchos más efectos secundarios. Entonces eso tiene mucho que ver con la microbiota, de mantener una microbiota saludable. Estos son los artículos que se han publicado este año, en 2026, sobre clinical trials hechos con oncología, tanto con pacientes con el estudio tácito, que está aquí, que es carcinoma renal, también que se da en melanoma y también se da en la parte de cáncer de pulmón. Y está claro que la gente que no responde a la inmunoterapia cuando les cambia la microbiota, hay algunos que consiguen que responda. Yo creo que eso es suficientemente como para pensarnos que es una de las aplicaciones directas mucho más importantes. O sea, hay mucha investigación y mucho dinero puesto en el tratamiento oncológico como para que podamos asegurar si realmente podemos hacerlo. Y otra de las cosas que veo en el futuro también es el trasplante autólogo, o sea, una persona que pueda guardar su microbiota y que después la pueda recuperar, ¿no? Nosotros en el Hospital Ramón y Cajal, con nefrología, la gente que se trasplanta un riñón, le estamos guardando su microbiota para que después, una vez trasplantado el riñón, que suelen tener muchas diarreas por la parte de los inmunomoduladores, pues realmente que les podamos poner la suya, o sea, no que tengamos que darle de otra persona. Entonces, todos los procesos de que hacemos de quimioterapia, que puede dañar esa microbiota, de meterse en procesos complicados o gente que esté en la UCI, quizás recuperar su propia microbiota condicione una evolución mucho más rápida del paciente. Creo que me acelera un poco porque hay una diapositiva que estaba, no sé si si tengo tiempo, sí, voy a hacer una reflexión al final.
Yo soy médico, yo he vivido en el hospital y lo que hemos hecho siempre en el hospital ha sido esterilizar, limpiar y matar microorganismos, porque era lo que hemos pensado desde microbiología clínica. O sea, realmente nosotros lo único que vemos es la punta del iceberg de las infecciones. Nadie hemos recapacitado sobre de que todos estamos llenos de microorganismos, ¿no? Y que conviven con nosotros y nos ayudan muchísimo en la inmunidad. Entonces creo que en lugar de entrar con bombas y matar a toda la sala, igual es más fácil traer gente que no tenga resistencia a antibióticos, gente que no tenga virulencia, o sea, consorcios bacterianos que tengamos bien estudiados y que podamos de esa manera ayudar a que cualquier proceso de tratamiento pues no tenga que ir asociado a antibióticos, más con la presión que tenemos ahora de la resistencia a los antibióticos, y que podamos de alguna manera mejorar esa salud intestinal y también la calidad de los procesos realmente, ¿no? No sé si lo sabéis, pero nosotros en el Ramón y Cajal hemos dado trasplante en la UCI, en gente que está ingresada en la UCI. Y el criterio de inclusión de esa gente, está a punto de publicarse, era que estuvieran colonizados por bacterias resistentes a los antibióticos. Por supuesto, no tenía ninguna intervención en el sistema digestivo, no tenía ningún proceso que pudieran invadir, ¿no? Pero esta gente que estaba sedada, a través de la sonda, le hemos dado semanalmente una dosis de 50 gramos de heces metidas por la sonda. A la salida de la UCI, el 80% se ha descolonizado, ¿vale? O sea, no os digo nada más. Pensarlo por un momento, ¿eh? Simplemente es reemplazamiento de unas bacterias por otras. El efecto secundario en la UCI, infecciones, ninguna que pudiera estar atribuida al trasplante fecal. Lo hemos hecho con 28 pacientes porque el Comité de Ética nos pidió seguridad lo primero, y seguridad total y absoluta, ¿vale? O sea, es algo... Y otro de los puntos que también ya aporto como personal mío, hemos hecho mucho hincapié en las infecciones urinarias recurrentes. Ahí tenemos una gran experiencia de gente a la que le hacíamos un trasplante por Clostridium difficile y después nos decía, mira, la diarrea sí, pero de verdad lo que habéis curado es la infección urinaria. La infección urinaria, el reservorio, es el intestino de los uropatógenos. Cuando hay una infección damos antibióticos que se concentran en orina y que limpian la vía urinaria, pero el reservorio sigue siendo el intestino. Y realmente pues ahí estamos también en unas tasas de 60% de mejoría clínica. Al menos tienen menos infecciones. Es un trabajo que he hecho con Carmen Quereda de nuestro hospital y con otros 4 hospitales de España. Y la verdad es que es muy impactante ver cómo puedes quitar unas bacterias, simplemente reemplazarlos de forma ecológica con otras. Yo creo que más allá igual de trasplante fecal, porque no tiene sentido trasplante fecal para todo, o sea, yo también pongo encima de la mesa que no es trasplante fecal para casi todo, pero que en los casos que esté justificado yo creo que sí. Y para mí la oncología, las infecciones urinarias y la descolonización de multiresistentes, pues en el futuro desde luego va a ser una opción. Y nada más, yo creo que ya acabo. Muchas gracias.